También se ha colocado un asiento adicional al lado del romano pontífice para el católicos de Cilicia de la Iglesia Apostólica Armenia. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Ahora damos paso a la Fratelli e sorelle, hermanos y hermanas, lieto di dare il benvenuto estoy muy a feliz de Sua dar Santità la bienvenida Aram I, a su santidad Aram Católicos I, di Cilicia della Chiesa católicos de Apostolica Cilicia Armena, de la Iglesia Apostólica insieme Armenia, all'illustre junto con la delegazione ilustre che lo delegación accompagna. que lo acompaña. Esta visita Esta visita fraterna representa una importante ocasión para fortalecer los lazos de unidad que ya existen entre nosotros, mientras nos acercamos a la plena comunión entre nuestras iglesias. Santidad, en estos días en los que nos preparamos para Pentecostés, invoco la gracia del Espíritu Santo sobre vuestra peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, e invito a todos los presentes a rezar fervientemente al Señor para que vuestra visita y vuestros encuentros constituyan un paso más en el camino hacia la unidad plena. Oremos también por la paz en el Líbano y en Oriente Medio, una vez más desgarrados por la violencia y la guerra. Santidad, deseo expresar mi particular gratitud por su constante compromiso personal con el ecumenismo, especialmente con el diálogo teológico internacional entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales. Bienvenidos, Santidad, queridos obispos y queridos amigos. Invoquemos juntos la intercesión de San Gregorio, el iluminador, de San Gregorio de Narek, de San Nerses, el agraciado, y sobre todo de la Virgen Madre de Dios, para que ilumine nuestro camino hacia la plenitud de esa unidad que todos deseamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Amigos, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre León XIV. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Comenzamos hoy una serie de catequesis sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Al elaborar esta Constitución, los padres conciliares quisieron no solo emprender una reforma de los ritos, sino también llevar a la Iglesia a contemplar y a profundizar en ese vínculo vivo que la construye y la une, el misterio de Cristo. La liturgia, en efecto, toca el corazón mismo de este misterio. Es a la vez el espacio, el tiempo y el contexto en el que la Iglesia recibe de Cristo su propia vida. En la liturgia, de hecho, se ejerce la obra de nuestra redención, que nos convierte en linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como ha puesto de manifiesto la triple renovación bíblica, patrística y litúrgica que ha atravesado a la Iglesia a lo largo del siglo XX, el misterio en cuestión no designa una realidad oscura,
sino el designio salvífico de Dios, oculto desde la eternidad y revelado en Cristo, según la afirmación de San Pablo. He aquí, pues, el misterio cristiano, el acontecimiento pascual, es decir, la pasión, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo, que precisamente en la liturgia se nos hace sacramentalmente presente, de modo que cada vez que participamos en la asamblea reunida en su nombre, estamos inmersos en este misterio. Cristo mismo es el principio interior del misterio de la Iglesia, el pueblo santo de Dios, nacido de su costado traspasado en la cruz. En la Santa Liturgia, con el poder de su Espíritu, Él sigue actuando. Santifica y asocia a la Iglesia, su esposa, a su ofrenda al Padre. Ejerce su sacerdocio absolutamente único, Él que está presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y en grado sumo en la Eucaristía. Así es como, según San Agustín, al celebrar la Eucaristía, la Iglesia recibe el cuerpo del Señor y se convierte en lo que recibe. Se convierte en el cuerpo de Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Esta es la obra de nuestra redención, que nos configura a Cristo y nos edifica en la comunión. En la Santa Liturgia, dicha comunión se realiza por medio de los ritos y de las oraciones. La ritualidad de la Iglesia expresa su fe, según el célebre dicho, lex orandi, lex credendi, y al mismo tiempo plasma la identidad eclesial, la palabra proclamada, la celebración del sacramento, los gestos, los silencios, el espacio. Todo ello representa y da forma al pueblo convocado por el Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Cada celebración se convierte así en una verdadera epifanía de la Iglesia en oración, como recordó San Juan Pablo II. Si la liturgia está al servicio del misterio de Cristo, se comprende por qué se la ha definido como la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es cierto que la acción de la Iglesia no se limita únicamente a la liturgia. Sin embargo, todas sus actividades, la predicación, el servicio a los pobres, el acompañamiento de las realidades humanas, convergen hacia esta cumbre. En el sentido inverso, la liturgia sostiene a los fieles, sumergiéndolos siempre y de nuevo en la Pascua del Señor, y por tanto, a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la oración común. Estos son fortalecidos, animados y renovados en su compromiso de fe y en su misión. En otras palabras, la participación de los fieles en la acción litúrgica es al mismo tiempo interior y exterior. Esto significa también que está llamada a desarrollarse concretamente a lo largo de toda la vida cotidiana, en una dinámica ética y espiritual, de modo que la liturgia celebrada se traduzca en vida y exija una existencia fiel, capaz de hacer concreto lo que se ha vivido en la celebración. Es así como nuestra vida se convierte en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, realizando nuestro culto espiritual.
De este modo, la liturgia edifica cada día a los que están dentro de la Iglesia para ser templo santo en el Señor y forma una comunidad abierta y acogedora para con todos. De hecho, está habitada por el Espíritu Santo, nos introduce en la vida de Cristo, nos convierte en su cuerpo y en todas sus dimensiones representa un signo de la unidad de todo el género humano en Cristo. Como decía el Papa Francisco, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Queridísimos, dejémonos moldear interiormente por los ritos, por los símbolos, por los gestos y sobre todo por la presencia viva de Cristo en la liturgia, que tendremos ocasión de profundizar en las próximas catequesis. Ha sido justamente la reflexión del Santo Padre. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos a reflexionar sobre el primer documento promulgado por el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, dedicada a la Sagrada Liturgia. Su propósito es conducir a la Iglesia a contemplar y profundizar el vínculo que la une con el misterio de Cristo, es decir, con su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Esta comunión se realiza en la Sagrada Liturgia a través de ritos y oraciones. La Iglesia expresa así su fe y modela su identidad como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia, Cristo sigue actuando, presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a dejarnos formar interiormente por la liturgia, para que toda nuestra vida sea una continua acción de gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado la síntesis y los saludos del Santo Padre a los fieles hispanófonos. Saludo cordialmente a los polacos. 40 anni fa, San Giovanni Paolo II, Hace 40 años, San Juan Pablo II publicó la encíclica Dominum et Vivificantem, en la que recordaba que el Espíritu Santo es la luz de los corazones y nos permite llamar por su nombre al bien y al mal. En la espera de Pentecostés, pidamos al Espíritu de Dios que despierte las conciencias humanas con sus dones, que las aleje de la injusticia, de la violencia y de la guerra,
y renueve el rostro de la tierra. Los bendigo a todos. Me dirijo por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, deseando a cada uno que sirva siempre a Dios con alegría y ame al prójimo con espíritu evangélico. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Hemos recibido, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, la bendición apostólica de Su Santidad el Papa León XIV, tras haber escuchado su catequesis